Listo, ya estamos. Va. Bueno, pues vamos a comenzar con el término hombre de los lobos, ¿no? Eh, Creo que ya al final Alush, bueno, Alush y Porsche argumentan o comentan que ese término, el término, así el término lo propone Lacan, ¿no? Creo, me parece, a lo que entendí. Eh, pero bueno, eh, siento que como que la primera parte es como historia, ¿no? Eh, Como historia referente al hombre de los lobos y quizás siento que nos debamos eh, entrar en el upper stop, ¿no? Que es lo importante, siento yo, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito del texto de Lacan, en donde nos quedamos y voy a continuar con eh, el texto, ¿no? Que venimos trabajando y si tienen alguna cosa que decir, pues adelante. Eh, Voy a empezar desde la página 248, dice. Es que no se trata para Freud ni de memoria biológica ni de su mistificación intuicionista, aunque para Freud si era el suceso, si era algo filogenético, ¿no? Yo creo que esta es una, ¿cómo decirlo? Como decirles al podio, ¿no? ¿no? se trata de Freud de una memoria biológica, ¿no? Lean bien, ¿no? Aunque Freud lo plasma así, la memoria o el suceso filogenético, ¿no? Ni de su mistificación intuicionista, ni de la paramnesia del síntoma, sino de rememoración, es decir, de historia, que hace descansar sobre el único fiel de las certidumbres, de fecha la balanza en que las conjeturas sobre el pasado hacen oscilar las promesas del futuro, ¿no? Precisamente esto del futuro perfecto o futuro anterior. No sé si futuro perfecto, no, perdón. Uh, sí, futuro perfecto, pero aguántenme. Futuro anterior, sí, futuro perfecto, ¿no? No sé si futuro perfecto sea el término, ¿no? Yo sí soy más de la idea de futuro anterior con respecto al Traglich, ¿no? Dice, seamos categóricos, no se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad, sino de verdad, ¿no? Y justo lo que comenta el Porsche y el Alush es que la realidad psíquica um, juega un rol decisivo, ¿no? Me gustaría leerlo. Dice, esto es parte de Freud. Dice, las fantasías poseen una realidad psíquica opuesta a la realidad material y nosotros penetramos poco a poco en esta verdad. En el mundo de las neurosis es la realidad psíquica quien juega el rol decisivo, ¿no? Eh, no se trataba si era la realidad material o, bueno, la relación entre la fantasía o la realidad material, ¿no? Porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. No sé, aquí me parece que Freud justo comete el error de, de decirle, ¿no? Al hombre de los lobos, ¿no? Es que tú viste a tus papás cogiendo, ¿no? Y de ahí no da una apertura para la significación, pueda yo suponer en esa es mi conjetura, ¿no? Dice, necesidades por venir, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presentes, ¿no? Y dice, los meandros de la búsqueda que Freud prosigue en la exposición del caso del hombre de los lobos confirman estas expresiones por tomar en ella su pleno sentido, ¿no? Freud exige una objetivación total de la prueba, ¿no? En la prueba del acto, ¿no? Este coito, cómo lo dice? Coito atergo, ¿no? En la exposición, dice, se trata de fechar la escena primitiva, ¿no? Justo es lo que comenta el Alush y el Porsche, pero supone sin más todas las resubjetivaciones del acontecimiento que le parecen necesarias para explicar sus efectos en cada vuelta en que el sujeto se reestructura. Es decir,
otras tantas reestructuraciones del acontecimiento que se operan, como él lo expresa. O sea, el acontecimiento eh, es esto que pasa, ¿no? Que es el sueño de este Sergei Petrov, ¿no? El acto de sus padres, que se operan como él lo expresa. Nashtraglich, Apreskop. Y bueno, ya terminando, para pasarnos al texto, dice, es más, con una audacia que linda, con la desenvoltura, declara que considera legítimo hacer en el análisis de los procesos la elisión de los intervalos de tiempo, ¿no? Elisión es, ahorita les digo, frustrar, debilitar o desvanecer, ¿no? Lo leo otra vez. Dice, es más, es más, con una audacia que linda con la desenvoltura, declara que considera legítimo hacer en el análisis de los procesos la elisión, en este caso, pues desvanecer o debilitar, de los intervalos de tiempo en que el acontecimiento permanece latente en el sujeto, ¿no? Es decir, que anula los tiempos para comprender, ¿no? O sea, no, yo creo que Freud intentó comprender precisamente esa escena en provecho de los momentos de concluir, ¿no? Eh, justo esta rememoración, en que concluye, pienso yo, que precipitan la meditación del sujeto, o sea, que lo orientan hacia el sentido, ¿no? Que ha de decirse del acontecimiento original, ¿no? Y ya para terminar, precisamente, esa es la revelación histérica, ¿no? La ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto del titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real. No sé si lo justo lo trate como el texto. Eh, no en el sentido, no es no en su sentido de su paradigma, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real, sino precisamente como lo Freud lo está tratando, ¿no? Entre la fantasía y la realidad, ¿no? Pues se sitúa en lo uno y en lo otro. No es tampoco que sea embustera, es que nos presenta el nacimiento de la verdad en la palabra y que por eso tropezamos con la realidad de lo que no es verdadero ni falso, ¿no? Yo creo que ahí es una crítica a la realidad psíquica, me parece, ¿no? Orientándonos en el texto, que la realidad psíquica no es verdadera ni falsa, ¿no? Por lo menos esto es lo más perturbador de su problema, ¿no? Ese es el problema que quizás se pueda tener con respecto a la rememoración, ¿no? Ok, entonces, bueno, empieza el aproscope, voy a empezar con el texto. El aproscope, para Freud, el aproscope significa que no son los acontecimientos por ellos mismos quienes tienen una acción traumática, ¿no? O sea, no es el acontecimiento, el trauma, ¿no? Sino su reviviscencia bajo la forma del recuerdo mediante ciertas condiciones, ¿no? Y es precisamente el sueño del hombre de los lobos el que se vuelve trauma, ¿no? ¿Cómo explicar el recuerdo de un acontecimiento? ¿Cómo explicar que el recuerdo de un acontecimiento se revele más patógeno que ese acontecimiento mismo? ¿No? Eso es lo interesante que dice en Freud, ¿no? Y bueno, me parece que, eh, no sé, en mi opinión, intentan como tener un tinte freudiano y al último lacaniano, ¿no? Como que lo empiezan a, a combinar, ¿no? Porque incluso argumentan que para Freud es un argumento biológico, ¿no? No sale de su argumento biológico, pero sin embargo vuelven con las, mm, con las etapas pregenitales, ¿no? Y bueno, sigo, ¿eh? Si quieren decir algo, adelante. Dice,
Freud invoca el hecho que el sujeto, entre el tiempo del acontecimiento y aquel del recuerdo, alcanzó la madurez sexual, ¿no? Orgánicamente declarada. Aquí justo dice, una vez más, Freud se apoya en una referencia biológica para articular algo que no está en lo absoluto, ¿no? Freud supone que un elemento orgánico entra en el juego de la represión, y me parece que es esta parte de la filogénesis, ¿no? Pueda yo pensar. Eh, Dice, si el aprescope del recuerdo se produce a partir de excitaciones de los órganos genitales, no habrá neurosis, sino producción de líbido y masturbación. Por el contrario, si el aprescope se produce a partir de excitaciones que alcancen a zonas sexuales abandonadas, entonces habrá displacer. La libido se comprometerá en una vía regresiva, ¿no? Que es esta parte traumática, pueda yo pensar. La asociación de la libido y el asco la asociación de la libido y el asco producirá la neurosis, ¿no? Que es el trauma, ¿no? Podemos entonces ver en este ejemplo que lo biológico sirve de soporte a una diferenciación de las zonas oral, anal, faringea de un lado y de la zona genital por otro, y que la neurosis se produce en el caso del recubrimiento de unas por la otra, ¿no? En este caso, del recubrimiento de la zona oral por la zona genital, ¿no? Y bueno, el buen Roberto va a decir algo. Sí, bueno, me gustaría saber ahorita a qué te refieres con que son algo como freudianos, ¿no? No sé si en cuanto a los conceptos que manejan o a las posturas, ¿no? que presenta, porque a mí me parece que van haciendo un diálogo bien interesante, ¿no? Que comprende tres partes. La primera es la demanda de la relación de Freud con Jung, ¿no? Que justo esa es la parte de la historia que mencionas, pero que me parece pues justo central, ¿no? Porque la disputa entre Freud y Jung es que el Freud quiere pasarle de cierta manera la batuta a Jung, ¿no? Que justamente va a ser la demanda que va a realzar cuando le interprete al hombre de los lobos. ¿No? Cómeme, ¿no? El corderito se tiene que comer al lobo. Con el Pero papá, ajá, ¿no? exactamente. Y Freud ahí implicado de las dos maneras, tanto en el análisis como en la relación con Jung, ¿no? Pero justo aquí, como dices, ¿no? A partir de este argumento biologicista de Freud, ¿no? Que es la maduración sexual, ¿no? Eso es lo que provoca que haya, pues, tanto ¿cómo se llama? Esto que estoy sufriendo, la amnesia de la prepubertad, así como pues, cualquier tipo de neurosis, ¿no? Y esto, pues justo a partir de la teoría del trauma que se va desarrollando, ¿no? También luego podremos checar históricamente un buen texto para ver cómo se movió el desarrollo de la teoría. Pero justo menciono esto porque es lo que Freud trata de a fuerza meter ahí, ¿no? La realidad, primero que nada, sexual y por lo tanto tiene que provocar la realidad psíquica, ¿no? Que es lo que dices, que Lacan también termina cuestionando, ¿no? A fin de cuentas, si es verdad o no es verdad, a nosotros qué nos importa, ¿no? Porque de ahí no va a devenir la verdad. Nosotros no podemos decir como pues cometió el error Freud, ¿no? Para intentar hacer valer su teoría de la realidad sexual psíquica, ¿no? Es que tú viste a tus papás haciendo esto. Y, y de ahí pues podemos sacar muchas otras conclusiones, ¿no? Pero pues a partir de esta demanda de la aceptación de la autoridad hacia Jung y de justo, creo yo, pues la capa, ¿no? El psicoanálisis parado en la relación, digo, en la realidad psíquica y sexual, y es algo que Jung pues no estaba aceptando, ¿no? Y que de hecho Lacan retoma de lo que hace Jung, ¿no? El objeto, la falta, etcétera, etcétera. Lo simbólico, que a fin de cuentas es lo que Freud termina desplazando, ¿no? Entonces, en este punto, el Apple-Scope de Freud, pues justo se siente siempre como una especie de división siempre biológica, ¿no? Es solo a partir de si se localiza posgenital o pregenital que podemos ubicar este movimiento Apple-Scope, ¿no? O Nachtralich o retroacción, ¿no? Pero es un movimiento bien interesante porque a partir de ahí es que podemos localizar esto que Lacan saca, ¿no?
es decir, que anula los tiempos para comprender en provecho de los momentos de concluir. O sea, Freud se salta una lógica que tiene que seguir justamente eso que él llama esa realidad psíquica, ¿no? Para provocar el devenir de este sentido sexual, cuando realmente, pues Freud, como bien dices, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en esta conjetura, que creo que es lo que terminan diciendo también Alush y, ¿cómo se llama? Jorge, que Freud pues justo sella, ¿no? Manera de esto, ¿no? Una especie de sello de correos. Creo que lo menciona Lacan en otro texto, ¿no? Una palabrita ahí como de aquellos que pues le quitan cierto valor a algo y a su vez, creo yo, pues Freud pues lo termina cerrando ahí, ¿no? Le dice el hombre de los lobos y por eso tanta insistencia de las comillas, ¿no? Sí, Cierra al hombre de los lobos sin comillas, ¿no? Ya termina nombrándolo así. Y justo. eso es lo que provoca, incluso podría yo preguntarme, ¿no? ¿No será ese otro momento traumático para ese hombre de los lobos, ¿no? El volver a cerrarse en eso y que Freud como bien dice, ¿dónde? Hay una cita, ¿no? En la página 12 del documento del término del nombre de los lobos. Es por el fracaso consecutivo a la no efectuación de esa estructura que se aprecia su validez, ¿no? Es decir, a raíz de esto que Freud no permitió que se lograra, pues es que podemos ubicar que así es como tiene que funcionar, ¿no? Primero que nada, un tiempo lógico. Y en un segundo momento, pues uno no puede provocar eso. Además de que, y lo vinculo aquí con algo que leíamos también de Lacan, ¿no? Unas páginas atrás en Función y Campo, que dice, en un momento lo voy a encontrar. Bueno, no quiero perder mucho tiempo buscándolo, pero justamente en el punto en el que se menciona que el analista tiene que esperar, ¿no? No puede ser él quien diga ciertas cosas, incluso aunque ya sepamos qué idea puede venir de eso que estamos trabajando con el analizante, pues no tiene que ser uno el que lo diga, ¿no? Tampoco tiene que jugarle de profeta o de yo te voy a decir tu verdad, ¿no? Sino permitir de Sí. manera lógica que el analista, digo, que el analizante pueda dar ese paso. Pero antes de pues, adelantarme más, pues me voy a esperar, ¿no? Porque esta parte de los movimientos lógicos me parece interesante y Sí. pero, pues, me voy a esperar. Y creo que justo es lo que vas a exponer después, ¿no? En el tiempo lógico y el acerto de certidumbre. Pero sí, justo, me parece que, eh, bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, la primera, la inicial, siento que son, claro, me parece un texto bien interesante, ¿no? Cómo lo articulan y cómo van eh, haciendo, me parece una lectura lacaniana del hombre de los lobos, ¿no? Pero justo sin salir eh, de lo que Freud propone, ¿no? Me parece, por eso digo que son un poco freudianos, ¿no? Ese es mi argumento, ¿no? Pero justo me parece que es interesante esta historia de Jung con Freud, eh, porque justo eso es muy freudiano, ¿no? Es una interpretación muy freudiana, ¿no? En la que el papá o eh, digamos, el padre, ¿no? Es ¿cómo decirlo? Es el lobo, ¿no? Que se come a los corderitos quizá, ¿no? Y Freud quizá, siento que Freud a veces interpretaba su relación con los demás en base a su psicoanálisis, ¿no? Me parece, ¿no? Pero ahorita que decimos esto de, digámoslo, este lobo, justo me parece que Freud se convierte en eso, ¿no? Cuando en la página, bueno, no tiene páginas, pero al principio del texto, eh, cuando le pone ese término o cuando dice, dice, espérame, dice, cuando Petrov le dice, usted me dice que mi análisis terminará pase lo que pase, al final del próximo año universitario, para que piense que será indefinido, siendo que sé y bien que tiene la intención de ponerle fin en la fecha anunciada, ¿no? Y justo al final dice, Freud se identifica aquí con el Dios cartesiano garante de la verdad, ¿no? Y me parece que justo...
va ahí, ¿no? O podamos interpretar en términos freudianos, ¿no? Freud se hace lobo del corderito, ¿no? O siempre se puso en esa posición del corderito, porque más adelante, no sé si recuerdes, Freud interpreta eso, interpreta a Petrov como de me vas a comer, ¿no? Siendo así que para Freud son como sentimientos bonitos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Algo que me causa también bastante ruido es esto que dice, ¿no? El hombre es el hombre del lobo, ¿no? Eh, Sin duda yo creo que Freud no teoriza o no, sí, no teoriza el Natraglich a partir del hombre de los lobos, ¿no? O bueno, ¿cómo decirlo? El hombre es el hombre lobo del hombre, el Homo homini lupus, es algo que también comenta Hobbes, ¿no? En su Leviatán, ¿no? Es parte de una política, ¿no? De una teoría política, ¿no? Entonces, todavía no tengo como las conjeturas más o menos, pero me hace ruido eso, ¿no? Que también no deje detrás el hombre es el hombre del lobo, ¿no? Siempre poniéndose en esa posición eh, de garante de la verdad, ¿no? Como diría el Porch, ¿no? Algo también interesante que quizá mm, pueda, pueda, pueda comentar, es también como esto es esto que dice, ¿no? Incluso también Lacan lo dice más abajito, dice, es ciertamente esta asunción por el sujeto de su historia, en cuanto que está constituida por la palabra dirigida al otro, ¿no? La que forma el fondo del nuevo método al que Freud da el nombre de psicoanálisis, ¿no? Y justo también ellos comentan que es el nacimiento del psicoanálisis, ¿no? El nacimiento de la transferencia, ¿no? Y justo la hipnosis la deja atrás porque justo, espérame, chinga, lo perdí. Ah, aquí está, dice. La hipnosis siendo el término ter, o sea, el término, en la ocasión ninguna otra cosa que ese objeto que presentifica la mayoría de las veces lo que se llama un tapón de botella, ¿no? La hipnosis tapa eso, ¿no? Eh, aguántenme. Aquí está, dice. Esta frase, o sea, dice, la frase es, todo lo que permite comprender su neurosis infantil emana de este último periodo de trabajo durante el cual la resistencia desapareció progresivamente y donde el paciente hizo prueba de una lucidez tal que no se alcanza por lo común, sino en la hipnosis, ¿no? Me parece que no es que se alcance en la hipnosis, ¿no? Dice, esta frase no establece un simple paralelo, ni se contenta con evocar la relación hipnótica en eco con las dificultades transferenciales del caso. Me parece que es eso, ¿no? Es más bien la formulación misma de una confesión al mismo tiempo que una preciosa indicación técnica. Con la fijación de un término el análisis viró a la hipnosis, ¿no? Con la indicación de ponerse Freud en esa función de globo, el análisis viró a la hipnosis, ¿no? Porque el hipnotista te dice, ¿no? Recuerda dónde estabas. Siendo el término term, en la ocasión, ninguna otra cosa que ese objeto que presentifica la mayoría de las veces lo que se llama un tapón de botella, ¿no? Ahí creo que tapó todo para la significación. Eh, y bueno, creo que eso me parece importante también tenerlo. Eh, pero justo después le dan otro significado, me parece, en el párrafo que sigue, ¿no? Dice, obtengamos de este correlato concerniente no tanto al término del análisis, sino al de la sesión. Se cuenta que un psicoanalista que fue célebre en su tiempo había instalado en su despacho un despertador que, juiciosamente reajustado para cada uno de los pacientes de la jornada,
soltaba su pequeña señal al final de X minutos, señalando así al llamado paciente, señalando así al llamado paciente, término que aquí conviene perfectamente, es ese que espera hacerse llamar, que era el momento, cualquiera fuese el punto de su bla 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 que estuviese de detenerse. Perdón, no le dan otra interpretación, ¿no? Dice, notamos que el ring ring, signo para el paciente, no es menos significante al relacionar al analista, ya en posición de analizante, en eso que lo representa ante otro significante implicado en poner fin al diván, ¿no? O sea, justo es ese tapón de botella que hace Freud, ¿no? Con el fin de análisis. No deja de ser cierto que un término así marcado hace para el paciente función de objeto, tapón de botella, centrado cada una de las sesiones, que por eso toman el valor de una hipnosis homeopatizada, ¿no? Eh, Justo, bueno, me parece que esto que dicen arriba lo desarrolla un poquito más, ¿no? Dice, esta observación permitirá transformar quizá la intensa cuestión todavía hoy de las sesiones llamadas cortas. Convendría nombrarlas como sesiones de término, no fijo, ya que se trata más bien de eso en la operación de despeje que el psicoanálisis debe mantener respecto de toda práctica a base de hipnosis, ¿no? Eh, no sé, me parece que quizá, aparte de que quizá habría que ver, por ahí tiene un texto el Freud, lo edita Ariel, la hipnosis, ¿no? Habría que leerlo, ¿no? Para ver a qué se refieren con la hipnosis, pero justo, ¿no? Eh, el Freud hace un tapón de botella, ¿no? Lo critica, ¿no? Está haciendo como hipnosis, a mi parecer, ¿no? Pero bueno, no sé qué digas tú, Robert. Sí, justo a partir del momento en el que él se pone como garante del saber, ¿no? Y creo que a partir de la demanda que él tiene, tanto para el psicoanálisis, como o sea, su propia eh, elaboración, ¿no? Ese objeto, podría pensarlo quizás así, ¿no? Ese objeto que él estaba tratando de conservar o de, pues justo, utilizar hasta cierto punto como tapón de botella, ¿no? Pues es lo que hace que él se coloque ahí como ese garante de la verdad, ¿no? Que es justo, creo yo, lo que pasa en la relación con Jung, ¿no? O sea, hay una demanda, pero pues a partir de que se presenta esta demanda, eh, pues se va al demonio esto que él quiere pasar, ¿no? Porque Freud intenta pasar como una autoridad, ¿no? Que pueda guiar al psicoanálisis y que lo lleve, ¿no? Pero lo que él quiere pasar es lo que él ve y lo que él hasta cierto punto termina siendo en el psicoanálisis, ¿no? Y en el momento en el que Jung pues rechaza esto es que pues ya se provocan otras cosas, ¿no? En tres tiempos igualmente. Pero a partir de que Freud demanda que se acepte esta autoridad, es que esa misma autoridad se va al demonio. O sea, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque pues es justo como dices, ¿no? En el psicoanálisis, pues no es hipnosis, ¿no? No es que uno se posicione en el lugar de eh, aquel sujeto amo, ¿no? Sujeto supuesto, saber cómo la hipnosis podríamos percibirlo, ¿no? Tal vez no es que haya un alguien con el saber del médico, ¿no? Como Freud lo percibía, ¿no? Es que a partir de que pues somos médicos y así toda la gente pues propone ciertas cosas, ¿no? Incluso esa era de sus primeras ideas respecto a pues qué hacía que la gente se abriera con los médicos, ¿no? Y por qué tenía que ponerle atención a estas cosas. Eh, entonces, de cierta manera, podemos pensar que Freud pues está ahí como que no jugando en ese lugar, ¿no? Y creo que esa es una de las enseñanzas técnicas que también podemos extraer de esto, ¿no? Incluso de sus equívocos, como esto del hombre de los lobos. Que bueno, a lo mejor y no podemos llamarlo como equívoco, como dice al final del texto, pero sí algo curioso, ¿no? Una manera curiosa de terminar ese análisis. Entonces fueron moviéndose entre querer ser y querer no ser ese lugar de garante, esa autoridad en una teoría que estaba construyendo, pues justo se coloca de esa misma manera en el análisis, ¿no? Tratando de hacer que el analizante, que el Sergei, pues acepte también la teoría del psicoanálisis tal cual él la está planteando. Em,
Y justo esto que se comenta del tapón de botella, pues es lo que pasa con la hipnosis, ¿no? La hipnosis es el tapón de botella en tanto que no deja fluir em, pues cierta imaginalización, ¿no? Es un abandono completo al discurso del otro, ¿no? No es una elaboración o una asociación, simplemente es el abandono, ¿no? Y a lo mejor sí, a partir de ello, pues es que en la hipnosis se pueden ver ciertos efectos de curación, ¿no? Y curación como la entendemos, ¿no? Que desaparecen los síntomas o algo por el estilo. Eh, Justo porque hay un abandono de ellos mismos, ¿no? Pensando el síntoma como una trabazón entre una demanda y un deseo. Se abandona a la demanda, dejando ir el deseo, por lo tanto, pues es sacrificada la palabra, ¿no? Podríamos decirlo así. Y se queda solo en imágenes. ¿Qué lugar tengo yo? ¿Qué lugar tienes tú? Y eso es lo que creo hace Freud, ¿no? Y como dices, a partir de esto de la transferencia es que realmente emerge el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis no emerge solo con la talking cure que querían denominar en ocasiones, ¿no? Tampoco emerge con la interpretación de los sueños, sino que justamente en el punto en el cual se le da más peso, creo yo, a lo simbólico y que, pues como vemos, Freud no termina de adentrar esto simbólico, ¿no? Creo yo, esta dimensión simbólica. Como dices, la interpretación freudiana es mucho de el papá, ¿no? Es que es el papá o es la mamá, o etcétera, pero se deja de lado que pues, justo esos lugares son lugares simbólicos y que cualquier cosa que pueda llegar a asociarse con ello también es un símbolo, ¿no? Que es lo que Freud pasa por alto. Pero bueno, y justo creo que esto nos lleva a pensar tanto la transferencia como en la prescope, ¿no? Porque la transferencia también es un momento muy particular, ¿no? Que viene sin, bueno, que no podríamos ubicar sin el tercer tiempo que Freud justamente ubica en el aprescope, ¿no? Porque primero que nada menciona dos tiempos, el tiempo del acontecimiento, ¿no? El hecho que se vivenció, etcétera, y posteriormente otros hechos o palabras o saberes que resignifican ello, ¿no? Y Freud agrega, como dice en la página 10 del documento, un tercer tiempo, ¿no? Propone perspicazmente aquel en el que el paciente viene a hablar de los otros dos tiempos precedentes, ¿no? Vemos ahí la inserción de la prescope en el análisis, la apertura a una interpretación significante, y agregaría yo, y simbólica, de la prescope, ¿no? O sea, es ahí en donde se apertura a que eso se salga de su lugar, ¿no? Y aquí me gustaría ocupar también los diagramitas que eventualmente presenta en el texto, ¿no? Del, ay, espera, de cómo trabajan Damuret y Pichón este futuro perfecto, ¿no? Del cual estábamos hablando. Pero antes de pasarme para allá, pues solo quiero resaltar un poco más de la transferencia y después te doy la palabra para que pues vayamos avanzando, ¿no? Esta parte en la cual pues, se demuestra la transferencia como irrefutable en el sentido de que se vuelve condición para esto, ¿no? Y voy a leer una cita de la página 5 del documento. Esta me parece un... ¿cuántos? Está en el párrafo del medio, en el segundo párrafo. Dice, la transferencia es prueba del inconsciente en la medida en que la concepción de una actividad psíquica inconsciente es la interpretación teórica de la coincidencia de una amnesia local y de eso que se actúa a título de una transferencia, ¿no? Coincidencia localizable solamente en el apresco, dado que solo el golpe posterior, COP de apres, puede confirmar que se trataría a Gisait bien de eso que es actuado allí, mirando así la experiencia de la transferencia a la prueba, ¿no? O sea, esta coincidencia de lo que es actuado a la vez de eso que es olvidado está sostenida en el eje de la transferencia, ¿no? Pero todo esto pues está pasando, digamos, de manera inconsciente. Y por eso dice es la prueba del inconsciente, ¿no? En la medida en la que estas dos cosas coinciden, y eso puede denominarse pues transferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay algo que ahí está pasando, ¿no? Justo en esa coincidencia y que ni siquiera el sujeto mismo está reconociendo, ¿no? O que no pasa
por su conciencia, digámoslo así, de manera muy topológica, ¿no? Por lo tanto, pues la transferencia sobre prueba misma del inconsciente me parece una, una definición bien interesante, ¿no? Y que justamente da cuenta, y a veces, bueno, creo yo que también es un tanto paradójica, ¿no? Porque se explica a sí misma en ciertos puntos. Pero pues me parece que no está muy desapegado justo con lo que menciona, ¿no? Es en coincidencia localizable solamente en el apresco, ¿no? O sea, solo en el golpe posterior y como dice Freud, ¿no? Es solo en ese momento en el que hay una, pues una resignificación de lo pasado, ¿no? Y en el tercer momento en el que además pues se abre a un otro, creo yo que eso también es una clave, para que esta significación se siga moviendo. Pero bueno, ahí es donde quería usar los siguientes diagramas, entonces me voy a esperar. Sí, justo de acuerdo contigo, ¿no? Justo en el upper scope, me parece que el upper scope es también es el momento, ¿no? El momento, es un momento en la transferencia, ¿no? Eh, y justo, ¿no? Regresando un poquito al texto, o sea, no importa, no importa, ¿no? Pero dice, una clínica psicoanalítica se define en que la transferencia se demuestre irrefutable, ¿no? Dice, la transferencia que se produce independientemente de una o la otra de las dos partes en presencia, no se distingue sino a partir del momento en que el consultado, o sea, el analista, deja el campo de la consulta vacío de su propia demanda, ¿no? Justo cuando no, como lo venías diciendo tú, ¿no? Cuando no le hace de lobo, ¿no? Dice, llamamos hipnosis al colmo de la puesta en obra de la demanda del consultado, ¿no? Esa es la hipnosis, enunciando que también se puede escuchar así, la demanda del consultado en su función de colmo, ¿no? Ahí yo creo que juega mucho con las palabras. Dice, es así, justo que la historia del psicoanálisis propiamente dicha data del día de la introducción de la innovación técnica que consiste en el abandono de la hipnosis, ¿no? Dice, el hecho es bien conocido, dice, no se presta a la hipnosis sino quien cede su venda, ¿no? Sino quien no ve. La transferencia se encuentra como aislable en lo que se revela al seguir el recorrido freudiano, un concepto propiamente psicoanalítico, ¿no? Dice, y justo es lo que sigue el párrafo que venías trabajando, ¿no? No es que ha dicho concepto se lo encuentro en cualquier lugar en el psicoanálisis. Freud sobre ese punto es completamente preciso, ¿no? La báscula de la transferencia se produce en el punto exacto donde se apuntala eh, el trabajar sin pausa, ¿no? Estudiar a fondo, abrirse a través de, ¿no? La transferencia es prueba del inconsciente en la medida en que la concepción de una actividad psíquica inconsciente, justo es lo que decías, es la interpretación teórica de la coincidencia de una amnesia local, ¿no? Es justo yo creo que ese momento del aproscope y de eso que se actúa a título de transferencia, a título de una transferencia. Coincidencia localizable solo en el aproscope, ¿no? Dado que solo el golpe posterior puede confirmar que se trataría bien de eso que es actuado, virando así la experiencia de la transferencia a la prueba, ¿no? Y dice, y justo aquí hace el error de Freud, ¿no? Dice, eh, entonces, si tal es el esqueleto del recorrido del psicoanálisis freudiano, yo tacharía freudiano, ¿no? Sino del psicoanálisis, la cuestión que se plantea es inevitable, es la de saber cuál es la relación de lo que es puesto al día en la observación del hombre de los lobos, con ese deslizamiento, ese retorno a la hipnosis, ¿no? Retorno que tiene por correlato el hecho de que Freud
Operando así, se impide tomar apoyo, o sea, se impide tomar apoyo en la transferencia, en lo que él mismo propuso acerca de la transferencia como prueba, ¿no? Eh, y bueno, justo ya viene lo del APRESCOP, ¿no? Para Freud, lo que produce o el momento del trauma justo es en relación con lo simbólico, me parece que lo venías trabajando, ¿no? Roberto, dice, Freud ve el proceso del aproscope de la siguiente manera. El niño hace una experiencia o varias de excitación en los órganos genitales a una edad muy precoz, mientras la traducción en representaciones de palabra falta a los restos de recuerdo. Esta experiencia deja huellas némicas, ¿no? Es su teoría del trauma, nunca presentes en el recuerdo consciente, sino solamente en los síntomas de la enfermedad. En lo que concierne a la histeria, dado que es con ella que Freud forja la noción de aproscope, la experiencia precoz puede remontarse tan lejos como la memoria, 2 años, 1 año y medio, incluso 6 meses, en todo caso siempre antes de los 4 años. El despertar de esta experiencia, me parece lo importante, presente en todo estado de huella anémica de recuerdo inconsciente, puede tener lugar indiferentemente en uno de los dos periodos de transición en los que se produce, ¿no? O sea, no importa si es en los 2 años o a los 4 años, ¿no? Justo así le pasa al hombre de los lobos, ¿no? La represión, sea el periodo puberal, sea el periodo siguiente a la segunda detinción. Dice, el despertar de esta experiencia presente en estado de huella anémica de recuerdo inconsciente puede tener lugar indiferentemente en uno de los dos periodos, ¿no? O sea, no importa el periodo de transición en los que se produce la represión. Ah, ok. Sea el periodo puberal, sea el periodo siguiente a la segunda detención, 8 o 10 años, ¿no? Es justo la represión lo que impide la traducción, ¿no? O sea, es justo la represión, eh, ¿cómo plantearlo? Me viene algo a la mente. Eh, uh, a ver, si quieres, ibas a decir algo, ¿no, Roberto? Si quieres, darle con los esquemas y ahorita lo pienso, pero sí me viene algo a la mente. Va, sí, lo retomo. Y justo a partir de esto que se va a trabajar, de hecho, en estas siguientes dos páginas, ¿no? Que viene describiendo lo que es el apresco para Freud y de cómo funciona, ¿no? Esta parte también de la represión, que incluso dice que la represión es la mayoría de las que nos encontramos son apresco también, ¿no? O sea, en retroacción. O sea, hubo algo en el presente que provocó la represión, ¿no? Eh, y pues bueno, estos son tiempos que como vemos, y bueno, Freud como que lo destaca, pero no, ¿no? Creo que él sigue tratando de probar pues su argumento filogenético y biológico, ¿no? Y por eso mete todos estos argumentos de, pues en la edad de dentición o en la prepubertad, o sea, es en ese momento, ¿no? Y pues podríamos decir, estaba en el saber idóneo, pero no en la disciplina correcta, ¿no? Porque pues sí estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la sexualidad, como ya lo hemos trabajado, no sexualidad genital como lo planteaba Freud, sino sexualidad de deseo y como aquello que no se dice. Eh, pues sí tiene que ver también con estas épocas de maduración, pero no una maduración biológica, ¿no? Sino tal vez, no voy a decir maduración psíquica, pero sí la instauración, ya poniéndonos un poco lacanianos, de la ley, ¿no? O de ciertos límites que van a jugarla, pues justo simbólicamente pues, de una barrera, ¿no?
y es lo que va a estar pasando en los tiempos, ¿no? Que trata de ubicar Freud, ¿no? Dice que no importa, que pueden variar los acontecimientos, ¿no? Que pueden ser, bueno, les voy a leer este párrafo. Es el amparo de un segundo acontecimiento que el recuerdo inconsciente toma valor patógeno, es decir, desencadena un síntoma. La naturaleza y la intensidad de ese segundo acontecimiento varía mucho. Puede tratarse de una violación, de tocamientos y otras seducciones, hasta simples bromas, alusiones sexuales, informaciones. Sin embargo, una observación se impone en los 13 casos invocados en su texto Etiología de la histeria. Freud no da cuenta de ninguna reconstitución de escena infantil original. Lo que nos presenta por tal corresponde, según la teoría que ha producido de la Prescope, al segundo acontecimiento, aquel del despertar del recuerdo traumático. Así, el primer traumatismo que Freud encuentra se sitúa para Catarina, estudio sobre la histeria, hacia la edad de 12 años, así como para Elizabeth, estudio sobre la histeria, para Emma en proyecto a los 8 años. Ahí está el primer acontecimiento que Freud encuentra, pero no podría ser el primero en el seno de la teoría de la Prescope. Una vez más, la teoría ha precedido a la experiencia, ¿no? O sea, está diciendo que estas cosas que Freud va encontrando en estas pacientes, pues justamente son los segundos acontecimientos, ¿no? No hubo un primer acontecimiento, porque justamente incluso por la estructura de la Prescope, ¿no? O sea, lo que vamos a encontrar va a ser el segundo acontecimiento que volvió traumático al primero, ¿no? Y pues Freud tomando como argumento estas edades que él encuentra, ¿no? En los 12 años, en los 8 años, o sea, rondando por ahí. Y es a partir de esto, pues que podemos pensar también al ser gay, ¿no? Él habla también de ciertas escenas, pero que se sitúan en los 4 años. Y es lo que Freud trata de acercar, ¿no? Como dices, a través de este sueño que tiene, el traumatismo, y pues hasta cierta forma podríamos decir, pues sí se acerca, pero como bien critican Lacan y Alush y no me acuerdo cómo se llama el otro, pues Freud se salta un tiempo lógico, ¿no? Se salta una parte que le va a permitir justamente identificar la transferencia, ¿no? Y se queda en cierta parte del segmento, que es lo que voy a retomar ahora sí, ¿no? Y lo introduzco con esto que les comentaba, ¿no? Igualmente destacable es la otra innovación de Freud en este texto. Agrega un tercer tiempo, el après-scope, aquel en el que el paciente viene a hablar en análisis de los dos tiempos precedentes, ¿no? Es significativo que Freud descuide ese tercer tiempo, luego de haberlo planteado. Por nuestra parte, no nos parece despreciable. Vemos allí la inscripción de la Prescope en el análisis, la apertura de una interpretación significante del aprescope, ¿no? O sea, ese tercer momento también es fundamental porque justamente es el tercer momento que le va a permitir, o bueno, que posibilitará en el sujeto, pues justo la salida de ese evento traumático. ¿Por qué? Porque movilizará simbólicamente, pues eso que ya esté pues estancado ahí, ¿no? Y digo, dentro del supuesto que pues así funciona. Y no me refiero a la Prescope ni esto, sino eso que creemos que está ahí estancado, ¿no? Y eso es lo que creo yo Freud no tuvo cuidado y a raíz de su propia demanda pues impuso, ¿no? Yo creyó que estaba estancado esa parte de pues no ubicar o no objetivizar el momento original, ¿no? Realmente lo que estaba pasando era que solo quería ver lo que él quería ver, ¿no? En lugar de escuchar otras cosas. Y aquí es donde pues se inscribe, como dice en el análisis, ¿no? Me saltaré, bueno, leeré unos cuantos párrafos que nos servirán como para ir hilando ahora lacanianamente y que tienen que ver justo con la prescripción. Designemos el segundo tiempo, el tiempo del recuerdo, como el del advenimiento del significante por borramiento de huella, sea la constitución de la red simbólica de los S1. O sea, el segundo tiempo, el recuerdo traumático, el recuerdo, es el S1. El tercer tiempo, señalado por Freud, el momento en la cuestión de un saber de los S1 se abre, lo anotamos como S2. Saber necesariamente agujereado por la imposibilidad de inscribir el acontecimiento real original sin pasar por un segundo acontecimiento. La simbolización pierde su objeto, es decir, que lo encuentra como perdido. Si algo es traumático en ese uno, es por no haber podido aplicarse en el lenguaje de las funciones o traducirse, diría Freud,
en S2. O sea, hubo una imposibilidad de llegar a hablar de ese recuerdo que viene de un acontecimiento primero, ¿no? O sea, y eso, S2 sería lo que lo posibilita, ¿no? Y viene aquí entonces pues el diagramita de la línea I y no encontré, a ver si me puedes ilustrar cómo se llama este simbolito del triángulo. No sé, va a estar bien. Pero bueno, esta línea justamente ilustra y esquematiza un poco la estructura de la Prescope también en el sentido de cómo lo va a manejar Lacan. Dice, vemos entonces una analogía entre la estructura de la Prescope tal como Freud la propuso y la relación significante S1 S2, tal como la escribió Lacan. Analogía que es igualmente la de la Prescope con la estructura de la comunicación esquematizada en el grafo, ¿no? Y se ubican los elementos que le dan la estructura de la Prescope, ¿no? La significación, dice, la significación se obtiene en SA, ¿no? En esta parte de aquí, en SDA, ¿no? Se obtiene ahí la significación en la retroacción, ¿no? Porque como podemos ubicar, pues SA está acá, pero pues viene también de acá, ¿no? O sea, las dos flechas van hacia abajo, entonces las dos pasan tanto por aquí como por acá. Y dice, la significación se da acá, ¿no? Esto es lo que se significa. Pero esta significación, perdón, se obtiene de A, ¿no? Pues, es decir, ese discurso otro que nos va a decir qué es lo que era, ¿no? Por ejemplo, ahora lo voy a tratar de ilustrar, ¿no? No sé, pues un niño que pues jugaba con su pene, ¿no? Como cualquier niño lo hace y se tocaba y sentía cierto placer y eventualmente llega este saber religioso, ¿no? Que le dice, no, pues es que si te tocas pues vas a ir al infierno, etc. Eso lo vuelve traumático, ¿no? No como tal el acto, sino el saber, ese amo que llegó a darle sentido y que eventualmente pues derivará en estos dos destinos, ¿no? Eh, y ahora, esta última parte es lo que también me llama la atención, ¿no? La simbolización pierde su objeto, es decir, que lo encuentra como perdido, o sea, de entrada, como seres simbólicos también, ¿no? Pues encontraremos los objetos ya como perdidos, ¿no? Y como podría decir Foucault también en algún momento, ¿no? Los conceptos, las palabras no son las cosas, ¿no? O sea, son pues, un sustituto de la cosa. Recuerdo que Octavio nos lo explicaba como con las pinturas rupestres, ¿no? También nos decía, pues es que si el cazador pinta un mamut aquí, es porque el mamut ya no está en lo real, ¿no? Sino que ahora se tiene que simbolizar de otra manera, porque ya se perdió, ya no está. Y ahí es donde vienen ahora sí los planteamientos de cómo trabajan Damuret y Pichón sobre este futuro perfecto, ¿no? Voy a tratar de ser lo más claro posible porque este esquema me parece que da para trabajar mucho. No sé si lo tengan ahí a la mano también para que le podamos ir siguiendo el hilo, ¿no? Lo voy a leer para desglosar los elementos y luego les comparto mi lectura. Extendámonos un poco sobre el futuro perfecto, tomando por base las definiciones de Damuet y Pichon. Ellos lo llaman lo habría sido, ¿no? Voy a retomar un poco de lo que menciona Lacan en Función y Canto, la palabra al respecto. Dice, puede decirse en lenguaje heideggeriano que una y otra constituyen al sujeto como gewesen, ¿no? Es decir, como siendo el que así ha sido. Pero la unidad interna de esta temporalización, el siendo, en francés étant, señala la convergencia de los habiendo sido, es decir, que de suponer otros encuentros desde uno cualquiera de esos momentos que han sido, habría nacido de ello otro ente que lo haría haber sido de manera totalmente diferente. O sea, en cualquier punto en el que pudiésemos abordar este siendo o este haber sido, bueno, más bien este siendo que está ocultando el haber sido, pues se puede producir un sujeto totalmente diferente, ¿no? O sea, dependiendo del momento en que lo agarre, será pues también la producción de este ente, ¿no? Y creo que pues justo tiene que ver también con el aprescope, ¿no? No es nada más que lo agarres en cualquier momento, sino ese punto que abre el siendo o como había sido o como había, ¿cómo se dice? Venido siendo o como estaba
habiendo sido, pues puede ser cuestionado, ¿no? Puede ser justamente abierto y puede provocarse la, pues la estructuración del sujeto. Bueno, más bien, puede aperturarse el espacio para la emergencia del sujeto. Ya, ahí voy. Ya para pasar ahora sí con estas dos partes. Se elige como punto de observación un instante que tiene el número 1 del futuro, y desde ese punto se considera el acontecimiento en cuestión, el 3, que es el que está como anterior a ese instante, ¿no? El pasado. En cuanto a la posición cronológica del acontecimiento considerado en relación con el presente real del yo, aquí ahora, es decir, el 2, ella no está marcada por el empleo del lo habría sido, que es el 3A, o sea, el futuro, ¿no? El futuro de ese presente que está ahorita. Representa un acontecimiento por llegar. Llegaré a saber lo que ella les habría dicho. 3B, ¿no? Que es el presente. Representa, digo, perdón, em, representa un acontecimiento en tren de cumplirse, el 3B, ¿no? Que es el presente. Habré dado esta casa para hacerme decir, tómatelas. 3C representa un acontecimiento pasado. Ella es muy distraída, pensaba en mil cosas, habrá querido comer pollo. Señalamos sobre un esquema este futuro perfecto. O sea, pues primero que nada, en este esquema pues podemos observar dos dimensiones, ¿no? La lógica y la cronológica. La cronológica, pues justo son estos tres puntos, ¿no? Sin letras, ¿no? El uno, el 2 y el 3. El 3 es el pasado, el 2 es el presente, y el uno, así como el 3A, pues son un futuro, ¿no? Un instante del futuro. Y por otro lado está la cuestión lógica, ¿no? Que primero que nada vemos flechas que guían, pero justamente determinan a los puntos 3, 2 y el que no tiene número como 3C, 3B y 3A, y eso me llamó la atención, ¿no? O sea, cómo es que el 3, que justamente es el evento pasado, determina a todos los demás con su propia función. Aquí ya lo estaba pensando un poco, pues matemáticamente, ¿no? Como hacer una especie de pues, conjunción o multiplicación, ¿no? Y dice, una forma de espiral aparece así sobre este esquema. No estoy seguro de a qué se refiere con este espiral. Ahorita me gustaría escucharlos a ustedes. Eh, pero la lectura que yo le di, pues fue la siguiente. Eh, el espiral que yo puedo percibir en un primer momento refiere a dos lugares distintos, ¿no? El primero que yo podría denominar como justamente el cierre sobre la imaginarización, que es lo que creo yo hacia Freud, ¿no? Es dejar todo tanto en el acontecimiento em, digamos, presente como esa anticipación que el sujeto quería tener, ¿no? Pero sin darle justamente esa articulación simbólica a partir de los tiempos lógicos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el primer espiral que yo concebía, que creía yo que era como el que daba el origen a todo, pero después lo repensé, ¿no? Este primer espiral partía de 1 y se dirigía a 2 o 3B, ¿no? Y luego de 2 o 3B regresaba a 1 y luego del 1 pasaba al 3A, ¿no? Pero pues justo me cuestionaba y cómo entra entonces el número 3, ¿no? Que es justo el acontecimiento que jamás va a poder entrar. ¿Por qué? Por esta cuestión de puesta en palabras, ¿no? Eso que estamos buscando como objeto es un objeto perdido porque en el momento en el que lo ponemos como palabras, pues deja de ser ese objeto, ¿no? Esta dimensión que ya ubicamos. Entonces, pues ese queda fuera, ¿no? Posteriormente podemos ubicar un recorrido todavía más sintomático, ¿no? Que lo deja solamente en uno o dos lugares, que sería justamente partir del presente, primero que nada, ¿no? El 2 o el 3B, que se dirige hacia el uno, un instante en el futuro, ¿no? El cual el instante en el futuro provoca a su vez todos estos movimientos, ¿no? Que se dirigirán nuevamente al 3A, ¿no? Que también es un instante en el futuro, que podríamos ponerle como 1', ¿no? Entonces, en el momento en el que se encuentran estos, pues está solamente hablando de lo que se ha sido haciendo, si está bien dicho eso, en ese presente,
y cómo eso va a servir para esos instantes en el futuro que se están planteando. Por lo tanto, solo hay una imaginarización, ¿no? Y ni se diga, pues, pensar el 2 3B al 1 y del 1 de regreso al 2B, ¿no? O sea, eso es solamente, pues, estar quizá buscando pues una mejor acción o tratar de determinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, hablar del presente al futuro y del futuro al presente, ¿no? Sin meter otra clase de razonamiento. Y por otro lado, la situación que creo yo permite que se salga de ahí sería la siguiente, ¿no? Partiendo del 2 3B, ¿no? Del presente, pues se dirige al 1 y del 1 se dirige al 3C, pero yo lo pensaría de la siguiente manera, ¿no? No se dirige de manera eh, pues necesariamente directa, ¿no? Incluso esta raya que está puesta aquí la pondría como punteada, porque no es la palabra la que lo va a alcanzar, sino es a partir del segundo y el tercer momento que ese uno, bueno, que ese pasado aparece, ¿no? Pero aparece justamente pues desplazado por la palabra, no sé si me doy a entender. Y les comparto entonces pues, las cosas que yo pues aquí les diraba un poco, ¿no? El instante del futuro uno, entonces, este futuro que se proyecta, ¿no? Determina a los otros tres. ¿Por qué? Porque estos a su vez están determinados por el pasado, ¿no? Y es en estos encuentros que pues se provoca esta misma determinación. Por eso concluyo yo que abajo se pone 3C, 3B y 3A, porque todos esos momentos, a pesar de ser momentos cronológicos distintos, lógicamente están vinculados tanto por el momento pasado, que es el 3, como por el futuro, que es el que provoca, curiosamente, que se regrese al pasado, pero no al pasado pasado, como dice Freud, bueno, más bien como falla Freud en encontrar, ¿no? Sino al recuerdo de esa situación. Pero bueno, aquí le voy a dejar porque pues, sí está un poco complicado también trabajarlo de maneras lógicas, ¿no? Y pues te escuchamos. Alan. Sí, bueno, creo que de lo que has comentado, me parece que, bueno, ya lo habíamos hablado, pero Freud justo interpreta el Prescope, ¿no? O sea, lo interpreta y pone ese término, ¿no? Y bueno, ya referente a lo que me había trabado, eh, es justo, ¿no? Eh, es justo la relación real y el recuerdo lo que favorece a la represión, ¿no? Justo lo que impide la representación palabra o lo que impide la traducción, ¿no? Qué interesante que lo diga Freud, ¿no? La traducción, ¿no? Dice, los traumatismos infantiles actúan como après-scope, como experiencias nuevas, pero de manera inconsciente, ¿no? Esto desde Freud, ¿no? El après-scope es eso, ¿no? La represión que es de la experiencia real y del recuerdo, ¿no? Dice, es interesante ver que ya en este texto Freud hace alcanzar la represión sobre el recuerdo, o sea, ya no intenta, ¿qué dice? O sea, le da importancia al recuerdo y la represión, no tanto al acontecimiento, ¿no? Le da importancia, me parece, quizá también a la fantasía, ¿no? Dice, es algo que retomará en Invisión, Síntoma y Angustia. La mayor parte de las represiones con las que nos tenemos que ver en el trabajo terapéutico son casos de represiones après-scope, ¿no? Son casos de represiones del recuerdo. Ellas presuponen que previamente las represiones originarias hayan sido cumplidas, ¿no? Y vas abajito en el siguiente párrafo, dice, es el amparo de un segundo acontecimiento, quizá el sueño del hombre de los lobos, que el recuerdo inconsciente toma valor patógeno, es decir, desencadena un síntoma, ¿no? Quizá en este caso eh, la fobia, ¿qué tenía el hombre de los lobos? La fobia o algo así, ¿no? Dice, un síntoma. La naturaleza y la intensidad de ese segundo acontecimiento varía mucho. Puede tratarse de una violación, de tocamientos y de otras seducciones, hasta simples bromas, alusiones sexuales, informaciones. Sin embargo, una observación se impone. En los 13 casos invocados en su texto,
Freud no da cuenta de ninguna reconstitución de escena infantil original. Lo que nos presenta por tal corresponde, según la teoría que ha producido del Prescott, al segundo acontecimiento, ¿no? Aquel del despertar del recuerdo traumático, ¿no? Y bueno, es lo que ya habías leído, ¿no? Y justo viene acá el caso del hombre de los lobos, ¿no? De la escena primitiva, ¿no? Donde ve a sus padres hacerlo desde el perrito, ¿no? Dice, esta escena primitiva habría tenido lugar al año y 6 meses y el recuerdo traumatizante a Prescott a los 4 años. Es el sueño el que hace función de traumatismo, ¿no? Luego del sueño el niño está angustiado, tiene la alucinación del dedo cortado y desarrolla síntomas obsesivos. Sergei Petrov comprendió el proceso y su significación, ¿no? Coito a tergo, 3 veces repetido de sus padres, en la época de su sueño a los 4 años y no en la época en que lo observa, ¿no? Eh, o sea, él comprende, él significa en el momento de su sueño, ¿no? No en el momento del acontecimiento. Al año y medio recibe las impresiones cuya impresión a Prescott se le volvió posible en la época del sueño a través de su desarrollo, excitación e investigación sexual, ¿no? Ese es muy freudiano, ¿no? Pero justo, bueno, ya volviendo al diagramita que estás trabajando o que estamos trabajando, dice, espérame, dice, igualmente destacable es la otra invocación de Freud en ese texto, ¿no? Dice, agrega un tercer tiempo a la prescop, aquel en el que el paciente viene a hablar en análisis de los dos tiempos precedentes. Es significativo que Freud descuide ese tercer tiempo, luego de haberlo planteado. Por nuestra parte, no nos parece despreciable. Vemos allí inscripción de la prescop en el análisis, la apertura a una interpretación significante de la prescop, ¿no? Aquí me parece que también eh, intentan comprender lo que Freud trata de interpretar, ¿no? No sé, ¿no? Dice, designemos el segundo tiempo, el tiempo del recuerdo, como el del advenimiento del significante, ¿no? El S1, por borramiento de la huella, sea la constitución de la red simbólica de los S1. El tercer tiempo señalado por Freud, el momento en que la cuestión de un saber de los S1 se abre, lo anotamos como S2, ¿no? Ahí ya hay un significante que significa para otro significante. Saber necesariamente agujereado por la imposibilidad de inscribir el acontecimiento real original. O sea, no se sabe cuál es el origen, ¿no? Sin pasar por un segundo acontecimiento. La simbolización pierde su objeto, es decir, que lo encuentra como perdido, ¿no? El objeto es el trauma. Si algo es traumático en ese uno, es por no haber podido aplicarse en el lenguaje de las funciones o traducirse, diría Freud. Aquí, aquí tengo una objeción justo. Aquí voy a lo que digo que es freudiano. Dice, si algo es traumático en ese uno, es por no haberse podido aplicarse en el lenguaje de las funciones, ¿no? Es por no haber tenido esa representación palabra. Y para Lacan no hay representaciones palabra, ¿no? Solo está el S1, está la palabra, ¿no? No hay como una entidad, no hay un preconsciente, como lo argumenta más abajo este Porch y este Alush, ¿no? Siempre se tradujo, ¿no? Simplemente está el agujero, dice. Esta aproximación significante del laparoscopio y no linealmente cronológica nos es sugerida por Freud en su carta a Fleiss, ¿no? Se sirve del término Nachtracklich a propósito del aparato psíquico mismo y más particularmente del tercer tipo de inscripción, la del preconsciente, ligada a las representaciones palabra.
¿no? Ahí me parece que no deja de pensar en el aparato psíquico del huevo, ¿no? Creo pensar. Pero justo ahorita, bueno, ahorita retomando el diagramita de los tiempos, también puedo dar una conclusión, ¿no? Dice, esta conciencia de pensamiento secundario, dice, está en el tiempo, Aprescop ligada a la reviviscencia alucinatoria de las representaciones palabra, ¿no? O sea, el segundo acontecimiento. Y ahora lo trabajaré también el grafito del deseo. Dice, veamos entonces una analogía entre la estructura del Aprescop tal como Freud la propuso y la relación significante, ¿no? Aquí también argumento que no deja de ser, ¿por qué propone una analogía y no una otra opción? ¿No? Una analogía es decir algo que se parece a algo, ¿no? Dice, es igualmente la del Aprescop con la estructura de la comunicación esquematizada en el grafo de Lacan, ¿no? Yo creo que por eso me parece importante ver este pinche término del Aprescop, ¿no? ¿Dónde los va? Incluso en el hombre de los lobos, ¿no? Pero dice, la significación se obtiene en ese A, ¿no? Sujeto y el otro, en la retroacción de la línea, pasando por A, ¿no? O sea, pasando por el otro. El sujeto alcanza su verdad en la estructura temporal de la Prescop, ¿no? Es decir, en el futuro perfecto. Uh, aquí dice, la significación se obtiene en el SA, ¿no? O sea, en la retroacción de la línea del triangulito con lo imaginario, pasando por A. O sea, esta es la significación, ¿no? El recorrido es la significación. El sujeto alcanza su verdad en la estructura temporal de la Prescott. Yo quiero pensar que es la línea que cruza ese, ¿no? De la Prescott, es decir, en el futuro perfecto, ¿no? Aquí, ya vamos con este grafito. Aquí me parece que, no sé si tuviste un lapsus, pero, o no sé, pero no es lo habría sido, sino lo habría sabido, ¿no? No se pueda pensar, ¿no? Dice, Pichón y Damuret toman el futuro perfecto como lo habría sabido, ¿no? Lo habría sabido ese acontecimiento, ¿no? Es una cuestión de saber la que propone Lacan, ¿no? De saber y verdad, ¿no? Se elige como punto de observación un instante del futuro, el número uno, y desde ese punto se considera el acontecimiento en cuestión, el 3, ¿no? Como anterior a ese instante, ¿no? Se elige como punto de un instante del futuro, el uno, ¿no? Y desde ese punto se considera el acontecimiento en cuestión, el 3. Digamos que no se puede hacer eh, la copulación de sus padres, ¿no? En cuanto a la posición cronológica del acontecimiento considerado En cuanto a la posición cronológica del acontecimiento considerado en relación con el presente real del yo aquí ahora, 2, ella no está marcada por el empleo de lo habría sabido. O sea, el 2 no dice nada de lo habría sabido, ¿no? 3A representa un acontecimiento por llegar, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar o qué voy a saber, ¿no? Llegaré a saber lo que ella les habría dicho, ¿no? 3A representa un acontecimiento. O sea, llegaré a saber lo que pasó en 3, ¿no? Llegaré a saber lo que pasó en 3, ¿no? Y 3B representa un acontecimiento en tren de cumplirse, ¿no? Me parece que ya es el saber. 3C representa un acontecimiento pasado, ¿no? El acontecimiento que vas a ver. Ella es muy distraída, ¿no? Pensaba en mil cosas, habría creído comer pollo. Señalemos sobre un esquema este futuro perfecto, ¿no?
O sea, no importa, va de 1 a 3, después de 3 a 2, después de 2 a 3A, pero se regresa al 3B para terminar en 3C, ¿no? Eso es lo interesante, quizá no es lo cronológico, y Freud lo hace cronológico, ¿no? Justo se queda en esa parte de, soñaste, justo pasó este acontecimiento, ¿no? Hasta lo pone en edades, ¿no? En etapas pregenitales, ¿no? Y dice, una forma de espiral aparece así sobre este esquema. Por otra parte, hemos desplazado el punto 1 de la línea de los tiempos 2 y 3, porque ese tiempo está en otra dimensión, ¿no? Dice, una forma de espiral aparece así sobre este esquema. Por otra parte, hemos desplazado el punto 1 de la línea de los tiempos 2 y 3, porque ese tiempo aparece en otra dimensión, ¿no? Dice, y aquí ya me parece que es un poquito la interpretación lacaniana, ¿no? Dice, la función del laparoscopio y las extensiones que se le pueden aportar gracias a la enseñanza de Lacan tienen consecuencias sobre la interpretación analítica, ¿no? Eh, el saber. Mm, estaba, eh, estaba leyendo un prólogo que hace Lacan a la edición alemana de sus escritos y menciona mucho el diálogo de Menón, ¿no? Igual estaría interesante ver, pero el Menón plantea eso, la anamnesis como una forma de saber recordando, ¿no? Y justo Lacan también plantea aquí cuestiones sobre la anamnesis. Yo pensé que era en el sentido médico, pero no, es en el sentido platónico, filosófico, me parece, ¿no? La anamnesis puede ser una especie de... eh, me parece que aprescope es el acontecimiento, ¿no? No sé, espérenme. No es la rememoración también. El aprescope también es la anamnesis, ¿no? Perdón, para Freud sí el aprescope es el acontecimiento, y siento que para Lacan es la forma de recordar, de saber, ¿no? Pero bueno, eso es como lo dije, ¿no? Dice, Lacan tiene consecuencias sobre la interpretación. En particular, ella no sabría cómo asimilarse a la constitución de un dossier, ¿no? Un dossier es donde se ponen documentos y demás, donde, ¿no? Dice, conjunto de documentos sobre un asunto que se guardan juntos, ¿no? O sea, no es un dossier, el APRESCOP no es un dossier, ¿no? El analizante está sometido a un tiempo lógico que Lacan descompuso en tiempo para comprender, justo, ¿no? Instante de la mirada, momentos de concluir. Eso sí ya es muy lacaniano y la neta no lo entiendo. La indicación freudiana de que no se sabría anticipar un fin de análisis de un paciente encuentra aquí su lugar, ¿no? Dicen. Y bueno, creo que lo dejo aquí para acabar y pasar a la realidad psíquica, pero creo que ibas a comentar algo, Roberto. Sí, igual eh, pues como decías al inicio, ¿no? Lo relevante para vincularlo con el función y campo es esto del laparoscopio, ¿no? Creo que la realidad psíquica, si no la tocamos, yo no tendría ningún problema. Pero no sé si pensaría el planteamiento de Freud del laparoscopio como el acontecimiento, ¿no? El recuerdo. Creo que lo que Freud plantea como laparoscopio justo es em, el recuerdo. El recuerdo significado traumático a partir de cierta maduración, ¿no? Creo que es lo que dice Freud, ¿no? Sí es un recordar, pero es un recordar, creo que él ya lo plantearía así, ¿no? Como un recordar traumático, diría, ¿no?
que de por sí ya viene predispuesto a ser traumático, no tanto ni por el presente ni por el pasado, sino justo por la maduración que él dice, ¿no? El Freud. Algo sucede en esta evolución. Y pues su planteamiento filogenético, ¿no? Una evolución histórica de cómo se va dando esta onda en los sujetos, ¿sí? Pero Freud dice, la prescope se da como, lo pensaría yo así, ¿no? Como un rebote traumático de antes de la maduración en la maduración, ¿no? Y creo que Lacan, justo al resaltar estas partes lógicas, pues lo propone de otra manera, ¿no? Propone que el prescope es justo el anudamiento de, bueno, pues sí, lo podría proponer quizás así, el amarre simbólico, lógico, de pues un saber, ¿no? Pero esto justo a partir de un saber que lo coloca pues que lo pone a trabajar, vaya, lo podemos decir muy lacanianamente, ¿no? En este esquema de sus discursos, pues podemos ver que en el discurso del amo es el S1 que le demanda un S2, ¿no? Y creo que eso es lo que provoca este apresco, como lo expone el diagramita del deseo, ¿no? La línea que otorga la significación que le es dada por un saber amo, aquí está, ¿no? Pero no pasa uno ni otro, sino es que esta línea los vincula a los dos, ¿no? Entonces creo que Lacan dice el laparoscope es justo un amarre simbólico, ¿no? Y no necesariamente un amarre simbólico que tiene que estar en movimiento o algo así, ¿no? Que es lo que vemos, ¿sí? Freud resalta los primeros dos tiempos de la prescope, ¿no? El tiempo en el que vio algo y el segundo tiempo en el que pues se supo algo de eso que se vio, ¿no? Pero pues justamente ahí vemos estancado, podríamos decir, esta imagen, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de la genitalidad y la religiosidad, ¿no? Eh, si se queda justo en esa idea de hice esto, o vi esto, o sentí esto, y luego sé algo al respecto de esto que está mal, pues ahí se va a quedar en una imaginarización, ¿no? Se va a colocar como esto así es y ya. Incluso pues como un tapón de botella también, como se menciona, ¿no? Es decir, se quita la palabra y retomo una cita de Unicampo, ¿no? Dice, porque si la originalidad del método está hecha de los medios, es decir, las palabras, ya hemos concluido un poco de eso, que se priva, es que los medios que se reserva bastan para constituir un dominio cuyos límites definen la relatividad de sus operaciones. Sus medios son los de la palabra, en cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido. Eso es lo que provoca la prescope, ¿no? En el momento en el que se introduce una palabra acerca de eso que se vivió, se vio, pues se da un efecto de rebote, ¿no? Que es lo que fue percibida como que a partir de biologicismos, ¿no? Y Lacan dice, no, pues es la palabra. Su dominio es el del discurso concreto en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto. Sus operaciones son las de la historia, en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real. Esto está en la página 250 de Función y Campo. ¿Y por qué retomo esto? Justamente porque es ahí donde viene la palabra en un tercer tiempo de la prescope, ¿no? En el momento en el que se lo dice a otros. Y creo que justamente además ahí es donde Lacan puede concluir que también esa es la estructura del trabajo del análisis en los tiempos lógicos, ¿no? Esto pues sí está un poco difícil y a lo mejor lo comprenderemos más con este otro texto que yo voy a presentar del tiempo lógico y el sofisma. Eh, yo tengo pues, también leve información al respecto, pero recuerdo de una explicación que me dieron también, creo que fue David o Octavio. Eh, no sé si alguna vez ustedes vieron como este trazo, como de un monito que se cierra, ¿no? Eh, y justamente se colocaba en el inicio de él, si una línea, el punto de inicial, el instante de ver, ¿no? Luego baja y es el momento de comprender. Y finalmente, saliendo de ese mismo encierro que se provoca, es el momento de concluir, ¿no? Eh, esos tiempos lógicos, pues justo toman lugar a partir del uso de los medios del análisis, ¿no? Es decir, la palabra, ¿no?
un instante de ver, algo que se vio, algo que, etcétera, etcétera. Tiempo para comprender, es decir, la elaboración, ¿no? Y es lo que se viene a hacer en psicoanálisis, ¿no? Vienen a hablar de algo, se abre de algo, y ese es el tiempo para comprender, digamos, ¿no? Y posteriormente, después del trabajo que se hace, pues se hará el momento de concluir, ¿no? Que a la vez es el tercer tiempo de la prescope, ¿no? Que es permitir la movilidad simbólica, ¿no? Que lo dice de otra manera acá. Aquel en el que el paciente viene a hablar de los dos tiempos precedentes, vemos ahí en la inscripción de la prescope en el análisis, la apertura a una interpretación significante del aprescope, ¿no? Y es lo que pues podemos ubicar, ¿no? Les digo, está un poco complicado porque pues es pensarlo en esto que está criticando Lacan de Freud, ¿no? Freud se precipitó. Y lo que dice Lacan aquí es, hay tiempos que se tienen que respetar porque no es cronológico este pedo, ¿no? Es lógico y es lo que Freud pues cerró, ¿no? En el momento en el que él dice, el análisis va a terminar dentro de un año, ahí ya, como bien venimos manejando, lo terminó, ¿no? Puso un término y como dice el término también en francés, ¿no? El que Lacan lo utiliza como emplazamiento, que es dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo, citar a alguien para que dé razón de algo, ¿no? Entonces, en el momento en el que Freud anticipa eso, justamente, como dices, tienes razón, en la interpretación de la prescope se precipita eso, ¿no? Y eso es lo que provoca pues todo el conflicto, pero se los voy a leer para que quede un poco más claro. Eh, Llama la atención constatar que es justamente en la cura a propósito de la que Freud desarrolla el concepto de aprescope, que no tiene en cuenta sus consecuencias, anticipando una terminación, terme, al análisis de Sergei Petrov. Freud advirtió la anticipación subjetiva del analizante y de golpe se puso del lado de la represión, ¿no? O sea, en el momento en el que Freud intenta utilizar esto para provocar la emergencia de un sentido, lo único que provoca pues es más represión, ¿no? Porque pues determina, a la redundancia, un término. Midió la distancia al punto uno, ese instante en el futuro que no sabemos qué es, que es lo que él dijo, ahí es donde va a terminar, ¿no? De nuestro esquema precedente, siendo que se trata de un punto de enunciación. Mientras Freud objetivaba en teoría, el apresco reprimía a Sergei Petrov su efectuación como posibilidad de asunción subjetiva. Designamos con el nombre de momificación el resultado de esa actitud sobre lo que ha sido la vida de El hombre de los lobos. Luego del fin de su análisis con Freud, ese resultado demuestra al contrario y a expensas de Sergei Petrov lo bien fundado de la Prescope como estructura. Es por el fracaso consecutivo a la no efectuación de esa estructura que se aprecia su validez, y esto es lo que les decía, ¿no? Freud pues lo ve, lo llega a ubicar, pero justo ahí es donde no se detuvo, ¿no? Y lo intenta usar. Y es donde dice, yo voy a fijar este término y vamos a fijar este término, pero lo único que hace es cerrar ahí, ¿no? A través también de sus construcciones, ¿no? Es que tú hiciste esto, es que tú viste esto, anticipándose. Es decir, este momento, pues sí, a lo mejor y sí va a llegar, pero no permitió que llegara con los tiempos lógicos que tenía que llegar, ¿no? El instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Lo que Freud hace es quitar los momentos de comprender y determinar el tiempo para concluir. Pero bueno, aquí le dejaría entonces. Y como te comentaba, ¿no? Si le quieren seguir dando a la realidad cívica, le damos, y si no, creo que con esto pues podemos fijar algo de la PESCO y lo complementamos con los tiempos lógicos. Sí, justo, yo creo que está bien, digo, yo nada más quería poner la realidad psíquica, pero justo, bueno, ahorita pensando, quizá ya para terminar, y bueno, el texto sí lo terminamos hoy, eh, es justo que Lacan le da otro sentido a la Prescope, ¿no? O sea, fíjate, leyendo otra vez en la página 249, no sé si alguien se dio cuenta aquí, pero ahorita pensando, ¿para qué el Aprescope en Freud justo es ese acontecimiento? Yo sí lo pienso así, ese trauma. Bueno, más bien no el trauma, sino el recuerdo del trauma, digámoslo así, ¿no? O el recuerdo que se vuelve patógeno, eh, la fantasía.
Dice, Freud exige una objetivación total de la prueba mientras se trata de fechar la escena primitiva, ¿no? Trata de ponerle fecha, te pasó esto, ¿no? Pero supone sin más todas las subjetivaciones, ¿no? O sea, todas esas partes, todo ese resubjetivar del acontecimiento, ¿no? Que le parecen necesarias para explicar sus efectos a cada vuelta en el que el sujeto se reestructura, es decir, otras tantas reestructuraciones del acontecimiento que se operan, como él lo expresa, ¿no? Y justo aquí me parece que esta es ya la lectura de Lacan, ¿no? Aquí ya no, aquí ya deja a Freud totalmente fuera, ¿no? Esta es la lectura que le da Lacan a la Prescott, ¿no? Las reestructuraciones de la Prescott, y creo que tiene sentido, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo decirlo? Sí, tiene sentido, justo en el este esquemita que trabajamos, en el este chiquito, ¿no? Estas son las reestructuraciones que comenta Racá, ¿no? Las resubjetivaciones, ¿no? Y bueno, quizá ya para terminar, sí quería poner la realidad psíquica, eh, porque me pareció una, ¿cómo se llama? Una cita importante, ¿no? Dice, en El hombre de los lobos, dice, la prescopia implica un duro golpe a la realidad objetiva, ¿no? Freud dará cuerpo a esta otra realidad que descubre y a la que nombrará como realidad psíquica, ¿no? No saliéndose de ese dualismo en el que está quizá, ¿no? Eh, y si te fijas, o podemos hacer la diferencia, no importa la realidad en Lacan, ¿no? Sino importa la significación o la resignificación que se le pueda dar a ese acontecimiento, ¿no? Eh, o a la palabra plena incluso, ¿no? Que es lo que venimos trabajando. Eh, Dice, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, ¿no? Dice, en El hombre de los lobos, Freud comienza por afirmar la realidad de la escena primitiva, respaldándose en el sueño, deja al despertar un sentimiento durable de realidad, ¿no? Ese sentimiento equivale, dice Freud, a la seguridad de que algo en el material latente del sueño, en la memoria del soñante, tiene derecho a ser real, ¿no? Por su teoría de los sueños, ¿no? El sueño se relaciona a un acontecimiento realmente ocurrido y no simplemente imaginado, ¿no? Eh, Y bueno, dice Freud, dice, ciertamente me gustaría saber si la escena primitiva en el caso de mi paciente era una fantasía o una experiencia real, pero teniendo en cuenta otros casos similares, habría que convenir en el fondo, no es muy importante que esta cuestión sea zanjada, ¿no? O sea, no nos importa, hasta Freud ya lo dice, ¿no? Dice, Freud hace como una lógica del tercero excluido, ¿no? Entre la realidad y la imaginación, supuesta, ¿no? Porque no la retoma su cuenta, ¿no? Y dice, espérenme. Y esto se nota en la multiplicidad de términos que elige para hablar de ella, ¿no? De la realidad, ¿no? Wirklich, realmente, opone fantasy, Erfindung, invención, y en Bildung, fabulación, ¿no? Wirklich se diferencia ella misma de realidad, a la cual no pone sino fantasía, ¿no? Aquí es donde también sigo con mi argumento que intentan como fusionar a Freud y Lacan, ¿no? Porque justo en el, dice aquí en el segundo párrafo de lo que leí, dice, ahora bien, el deseo no es verdadero o falso, por lo que constituye y participa de la prescop.
El deseo escapa a este tipo de lógica. Lo que regla el lugar del deseo es la fantasía, ¿no? Para Freud. Freud forja entonces un nuevo concepto para calificar la fantasía por relación a lo imaginario y a lo real, el concepto de realidad psíquica. Las fantasías poseen una realidad psíquica opuesta a la realidad material y nosotros penetramos poco a poco en esta verdad, ¿no? O sea, para Freud sigue siendo el psiquismo, me parece que para Freud lo importante sigue estando en otra parte, ¿no? En la realidad psíquica, ¿no? En el aparato psíquico, ¿no? En el mundo de las neurosis es la realidad psíquica quien juega el rol decisivo, ¿no? Y justo vuelvo a función y campo, ¿no? Donde comenta lo del histérico, ¿no? La ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto del titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real, pues se sitúa en lo uno y en lo otro, ¿no? Y para Freud sí lo pone, ¿no? Eh, para Freud viene de la realidad psíquica. Dice, la oposición binaria imaginario real es abolida por este nuevo concepto, ¿no? Ya no es más reenviando a la oposición de esas dos categorías, sino ligándolas ya no más reenviando a la oposición de esas dos categorías, sino ligándolas en conjunto, ¿no? Es la única función de la realidad psíquica, la de hacer sostenerse juntas, la de hacer sostenerse juntas otras dimensiones, la de hacer sostenerse juntas otras dimensiones. La oposición que parece mantener Freud entre realidad psíquica y una realidad material no es más que aparente. Ella no es la reduplicación de la antigua posición imaginario real, incluso si Freud no deja de ser contradictorio sobre este punto. De hecho, hay continuidad entre lo real del mundo exterior y lo real de la realidad psíquica. Podemos decirlo, por ejemplo, de un pasaje del esquema del psicoanálisis. Lo real permanecerá hasta siempre no discernible, o sea, ni verdadero ni falso. Y nosotros inferimos un gran número de procesos que son en sí y por sí no reconocibles. Ya me hice bolas, pero date. Tengo tengo esto, pero date. Sí, 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 no, y creo que justo, creo que también lo ubico un poco, ¿no? Porque la realidad psíquica, pues es este intento de Freud también pues, de localizar, ¿no? De poner en ciertos campos o lugares lo que él estaba tratando de hacer, ¿no? Y en esta realidad psíquica, lo que me parece relevante es cuando introduce el deseo, ¿no? El deseo como pues una tercera producción de este encuentro, ¿no? Y esto desde Freud. Bueno, y la lectura que le dan los autores. Para salir de la oposición verdadero o falso, Freud introduce otra dimensión, la del deseo. Cuando el enfermo, esto es de Freud, aporta esos materiales que detrás del síntoma conducen a las situaciones de anhelo formadas a fresco, según las experiencias vividas del niño, permanecemos siempre en la duda del comienzo acerca de si se trata de realidad o de fantasía, ¿no? O sea, el deseo es otra cosa más allá de si es realidad o fantasía, ¿no? El deseo no se localiza pues en el mundo material en donde podemos encontrar un objeto, como muchos lo pretendían, ¿no? O en la fantasía, en donde pues hay una división total, ¿no? Según lo propone Freud, sino que el deseo, y creo que pues es una interesante solución, ¿no? Que Freud, a fin de cuentas, nunca soltó pues esta cuestión de la realidad sexual, pero pues que sí trabajó ya distinto más adelante, ¿no? Por ejemplo, este texto del esquema del psicoanálisis ya plantea cosas muy distintas, ¿no? A lo que se plantea anteriormente. Pero, pues justo esta cuestión del deseo, y me parece que es lo que retoma Lacan cuando refiere a esto de la verdad, ¿no? La verdad no es ni verdadero ni falso, ¿no? No es real fáctico ni un mito, ¿no? Como lo menciona en esto de función y campo, ¿no? Lo que venimos hablando. No es ni el mito de la fundación de la urbe,
ni tampoco totalmente la historia que se va leyendo de ella, sino es el encuentro mutuo de estas dos cosas, ¿no? Y no es eso el deseo, sino es la estructura del Prescope que no deja de presentarse en cada una de estas situaciones, ¿no? En el deseo, en la fantasía o lo real, en el hecho traumático, pero que justo vemos pues, todos los tropiezos que tiene Freud. Pues primero que nada es tratar de probar un punto, ¿no? Segundo, pues tratar de probar un punto que viene más bien de una demanda. Y tercero, pues que todo lo trata de argumentar a partir de lo biológico, ¿no? Y Lacan, pues justo saca de ahí eso, ¿no? Em, y bueno, les comparto algo que había escrito, ¿no? Para Freud, lo que arregla el lugar del deseo es la fantasía. Y la cuestión verdadero o falso está relacionada con el síntoma reverso del deseo, a partir de la dialéctica producida y estructurada en el apresco, ¿no? O sea, el síntoma como reverso del deseo, incluso justamente hay una intención, podríamos, lo pienso así, ¿no? Cuando ubico ciertos síntomas, de tratar de volver algo real, ¿no? Justamente localizándose en esta oposición real-imaginaria, ¿no? Y que de hecho es interesante pensarlo incluso hasta como en pues en la enfermedad, por decirlo de alguna manera, actual, ¿no? O así. El pensar que, pues no sé qué piensen ustedes, pero yo últimamente puedo pensar incluso en conflictos sociales que hay mucha paranoia, ¿no? O mucho pensamiento obsesivo de, de saber que sí o que no, o de cómo relacionarse con las distintas realidades que hoy en día tanto se promulgan, ¿no? Y creo que eso es un conflicto actual, ¿no? Que tratamos de objetivizar realidades en lugar de escuchar verdades. Pero bueno, pequeña digresión. Y a partir de esta oposición real psíquica, digo realidad psíquica y realidad material, pues podemos criticarlo, ¿no? Y como dice, retomo esa crítica. Lo real permanecerá, bueno, lo que mismo Freud dice, ¿no? Lo real permanecerá hasta siempre no discernible. Y nosotros inferimos un gran número de procesos que son en sí y por sí no reconocibles. O sea, ahí mismo Freud está diciendo van a haber cosas que tanto inferimos como no vamos a poder discernir, ¿no? Por lo tanto, hay continuidad en lo real. No es que haya una separación de realidad psíquica y realidad material. ¿Y por qué es importante reconocer que no hay esta separación? Creo yo, pues justo a partir de la introducción del esquema de la Prescope, bueno, de la estructura de la Prescope. ¿Por qué? Porque se basa en la palabra, ¿no? A fin de cuentas. Es a partir de justamente la posibilidad de la palabra, como decíamos, ¿no? Lo simbólico, que pues justamente se podrían dar estas asunciones subjetivas, ¿no? O estas reestructuraciones, que como bien dice el texto de Lacan, pues es lo que Freud pasa por alto, ¿no? Y les comparto una ilustración de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Este pequeño nudito es como me explicaron a mí el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir, ¿no? Ves algo, lo hablas y lo elaboras y concluyes algo, pero pues con la posibilidad de que se vuelva a empezar, ¿no? Lo que Freud hace, pues es justamente quitar la parte de abajo. Por lo tanto, pues no va a haber posibilidad de asunción subjetiva, no va a haber la posibilidad de llegar a un momento de concluir, sino que solamente hay un instante de ver. Y aquí lo puse como con líneas punteadas, ¿no? Simbolizando un poco, pues justamente ese sostén pues discursivo a manera de amo que da Freud, ¿no? Diciéndolo muy lacanianamente, ¿no? Es que tú eres esto, es que tú viste esto, es que tú esto. Ah, bueno, pues si usted dice, y por eso nunca llega al momento de concluir, o llega, pero llega, como dice el texto, ¿no? Como una momificación, ¿no? Como una momia de una imagen que Freud pues trataba de preservar. Y bueno, a lo mejor ni siquiera fue solo Freud, ¿no? Como bien dice, pues la comunidad psicoanalítica en el momento en el que lo agarran así, el nombre de los lobos, pues dejan a ser gay de la... pero creo que por eso mismo es relevante, bueno, si yo trabajé esta parte de la realidad psíquica, ¿no? Y la estructura de la Prescope y cómo propone a su vez la escucha de la verdad y del deseo como salida de ese atolladero imaginario.
Sí, justo, justo. Está interesante ese nudito, bueno, esa formalización que presentas. Eh, Pero justo yo creo que el mismo texto dice, ¿no? Yo creo que Freud es inteligente y se vale de la realidad psíquica, ¿no? Habría que ver más adelante de qué se vale Lacan, ¿no? Pienso que pueda ser de palabra plena, porque justo dice, la ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto del titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real, ¿no? Que es lo que venimos trabajando. Pues se sitúa en lo uno y en lo otro, ¿no? No es verdadero ni falso. No es tampoco que sea embustera, es que nos presenta el nacimiento de la verdad en la palabra, ¿no? Me parece que pueda pensar que Lacan pueda sustituir realidad psíquico por el nacimiento de la verdad, ¿no? Por ese acontecimiento, por esa alineación y separación, y que por eso tropezamos con la realidad de lo que no es verdadero ni falso. Por lo menos esto es lo que es lo más turbador de su problema, ¿no? Pues de la verdad de esta revelación es la palabra presente la que da testimonio en la realidad actual y la que la funda en nombre de esta realidad. ¿No? Es que aquí no menciona ninguna realidad psíquica, ¿no? Justo yo creo que también para salirse de ese dualismo, pueda pensar yo, ¿no? En la que lo que importa es solo lo que piensas, ¿no? La realidad psíquica, ¿no? No sé, me surgió como, quisiera ver dónde dice realidad psíquica, dónde trabaja el Freud realidad psíquica, ¿no? Pero justo, ¿no? Ya desde Freud pienso que hace como, no importa si es verdadero o falso, ¿no? Lo importante es la realidad psíquica, ¿no? Lo importante es la palabra, la verdad en la palabra, ¿no? Para Lacan, pueda pensar yo, ¿no? Y bueno, no sé, ya para terminar quizá, que quisiera comentar, y si vas a comentar, si quieres tú cierras, Roberto, si tienes algo que decir, si no, pues ya cierro el texto y vemos qué se hace. Dice, bueno, aquí justo dice, hay que acordar que a esas fantasías con su consistencia de realidad psíquica, un rol de estructura, de esquema organizador de la experiencia, a la misma altura que el Aprescope, ¿no? Es justo, ya entendí. Para Lacan lo importante en el Aprescope es la verdad en la palabra, ¿no? Y para Freud es la fantasía de la realidad psíquica, no tanto el acontecimiento, sino la fantasía de la realidad psíquica, ¿no? A la misma altura que el Aprescope. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no, comprender de otro modo estas asombrosas afirmaciones de Freud en El hombre de los lobos. Aquí el pequeño niño había de adaptarse a un esquema filogenético y logró hacerlo, aunque su experiencia personal no concordaba con ese esquema, ¿no? Y tenemos la opción de observar que el esquema triunfa sobre la experiencia individual, ¿no? Espérame. Lo que triunfa es el término, ¿no? El esquema ese, ¿no? El esquema filogenético, digámoslo así, ¿no? Y bueno, más, poquito más para abajo, habla de los tres ensayos y cosas así, ¿no? Aquí lo importante también me parece importante, dice, calificar a una y otra de pregenitales lleva a situarlas en un orden de temporalidad que es la del Aprescope, ¿no? Ahora bien, Freud designa en cambio el de pregenital como un todavía no, pero sigue siendo genital, ¿no? Ese todavía no surgía del hecho mismo de la nominación. Damos el nombre de pregenital, este es Freud, a las organizaciones de la vida sexual en las cuales las zonas genitales aún no han alcanzado a jugar su rol dominante. El todavía no revela el hecho que esa denominación implica
ya la genitalidad al nivel mismo de organizaciones primeras. Es todavía ya lo genital. Tal es la tesis freudiana que tiene consecuencias inmediatas, ¿no? Quiero pensar que la nominación genital es ese tiempo cronológico, ¿no? ¿No? Es el que estaba afectando, más bien es esa filogenia, ¿no? Ese esquema filogenético. Eh, y bueno, trata siento yo, pero si lo quieren trabajar, eh, explicar la oralidad, ¿no? En el rango pregenital, que va con el canibalismo, ¿no? Dice, justo cuando escribe la tercera edición de los tres ensayos, traía el nombre de los lobos, que es cuando escribe el agarre del canibalismo. Dice, pero aquí dice, pero aquí conviene precisamente no saltarse el uso de comillas, ¿no? El del hombre de los lobos, es decir, el hecho de la nominación, dado que la cuestión de la oralidad no se presenta al interior de la relación hipnótica instaurada por Freud. Aquí, no sé, me suena esto, dice, pero aquí conviene precisamente no saltearse el uso de comillas, es decir, el hecho de la nominación, dado que la cuestión de la oralidad no se presenta al interior de la relación hipnótica instaurada por Freud, sino que más bien surge en el lugar exacto donde la hipnosis fracasó. Oh, vale, ya entendí. Y bueno, ya para terminar, me gustaría irme a la última página. eh, Dice, ya en el último párrafo, ¿no? Ya para terminar, dice, el recurso que encuentra Freud en lo que él designa como el triunfo del esquema filogenético sobre la experiencia individual puede entonces ser interpretado como eso que le permite mantener en otra parte, al lado del punto de detención del caso, aquello que esa respuesta freudiana había excluido, la función simbólica misma, ¿no? Que es lo que te comento. Lo importante es la verdad en la palabra, ¿no? Y bueno, bueno, ya para terminar, esto sí no lo entendí mucho, dice, sin embargo, ya al final, si desde este espacio del entre dos muertes en el que se encuentra realmente rechazada la momia, persiste en dirigir un mensaje al psicoanalista, este consiste en recordarle que ningún significante, incluso el del lobo, puede nunca, a fin de cuentas, ser recibido por él, es decir, leído, como otra cosa que un semidecir, ¿no? Pienso yo que por más que le digas algo al analizante, eh, nunca podrá ser leído, ¿no? Porque tiene un montón de significaciones, ¿no? Pero bueno, eh, creo que ya aquí terminamos y si quieren comentar algo o vemos que sigue la otra sesión. Estuvo bueno, me gustó. Pues yo, pues nada más comentar esta parte de la oralidad y esto, creo que justo se expone como un movimiento que hace Freud para pues continuar con su propia demanda, ¿no? Y creo que de ahí también es la importancia de la realidad psíquica, ¿no? Yo tampoco me acuerdo, justo ahorita estaba tratando de recordar en qué textos trabaja Freud eso, no me acuerdo, lo voy a buscar. Pero sí, Lacan no dice realidad psíquica, ¿no? Solo dice realidad. Y por lo que yo tengo entendido, realidad es hacia lo imaginario, o sea, lo que el sujeto en su yo conoce de sí mismo o desconoce de sí mismo.
Creo que para Freud la realidad psíquica pues es justamente lo que se construiría internamente, diría Freud, eh, de eso que se recibe afuera y de eso que pues también se provoca adentro, ¿no? Como pues, a través de la pulsión y estas cosas. La fantasía, como dicen, ¿no? Tiene una función de bisagra y me la imagino justo como para dirigir hacia uno u otro lado, ¿no? Porque la fantasía, pues tanto puede exponer el deseo, ¿no? O lo puede expresar de cierta manera, como también, pues nos expone cosas deformadas, ¿no? Como este desarrollo que trabaja de pegan a un niño, ¿no? Como una fantasía de ser pegado, pues realmente externa un deseo, a pesar de la misma imagen que esta pueda dar, ¿no? Y que por otro lado, pues a su vez, pues la misma imagen, si nos quedamos en la imagen, pues no tiene ningún sentido. Y, y esto último que leías, no recuerdo bien la cita porque de hecho me faltó esa página en mi texto, pero creo que justo a lo que se refiere un poco es al haber dejado al hombre de los lobos, a ser gay, ¿no? Como hombre de los lobos, ¿no? Quitándole la función simbólica. Y esto, pues ya pensándolo lacanianamente, ¿no? Pasándonos ahora a esto de la función y campo de la palabra, pues la palabra plena, pues tendría una función. Me parece que en un seminario Lacan dice que la palabra en el análisis tiene la función de revelación, ¿no? Este rebote que siente el analizante de, ay cabrón, eso no lo había pensado así o cosas así, ¿no? Esos fenómenos que podemos ubicar, ¿no? Y Freud, pues, lo excluyó totalmente, ¿no? Él dijo, esto así es y pues tú me tienes que creer, ¿no? Por eso dice la relación hipnótica que instaura Freud, ¿no? Creo yo que por eso lo dice, ¿no? No es que Freud haya hipnotizado al hombre de los lobos, sino que se coloca a sí mismo otra vez en eso que ya había dejado atrás, ¿no? Que es decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que pensar, ¿no? Y por eso mismo, pues el nombre de los dos ahí queda, ¿no? Y pues para cerrar esto y con el Aprescope, les voy a leer ahora, ya pasándonos al función y campo, ¿no? Porque creo que justo da un cierre en este tercer momento que Freud justo ubica, pero que deja de lado, como siempre el buen Freud, pues ubica las cosas, pero las lleva para otro lado. Y dice, primeramente, en efecto, cuando el sujeto se adentra en análisis, está en la 250. Acepta una posición más constituyente en sí misma en todas las consignas con las que se deja más o menos engañar, la de la interlocución. Y no vemos inconveniente en que esta observación deje al oyente confundido, pues nos dará ocasión de subrayar que la alocución del sujeto supone un alocutario, como hablando a las paredes, pues ahí ya eventualmente emergerá el gran otro, ¿no? La nota dice, incluso si habla para las paredes, se dirige a ese gran otro, cuya teoría hemos reforzado después y que gobierna algún époge, en la reiteración del término al que nos sujetamos todavía en esa fecha, el de intersubjetividad. Esta nota creo que la agrega después, ¿no? Dicho de otra manera, que el locutor. Tomemos estos términos del llorado Edward Pichon, que tanto en las indicaciones que dio para el nacimiento de nuestra disciplina como para las que lo guiaron en las tinieblas de las personas, mostró una adivinación que solo podemos referir a su ejercicio de la semántica. Bueno, dicho de otra manera, que el locutor se constituye aquí como intersubjetividad, ¿no? En segundo lugar, sobre el fundamento de esta interlocución, en cuanto incluye la respuesta del interlocutor, es como el sentido, se nos entrega de lo que Freud exige como restitución de la continuidad en las motivaciones del sujeto. El examen operacional de este objetivo nos muestra en efecto que no se satisface, sino en la continuidad intersubjetiva del discurso en donde se constituye la historia del sujeto. No voy a decir nada más, solo les leo estos párrafos porque considero que ahí podemos encontrar algo de este tercer tiempo de la Prescope y de la función de la palabra. Pero bueno, ahí creo que podemos terminar. ¿Cómo Estuvo bueno. desarrollaríamos? Una pregunta.
¿Te sigues con el sofisma o quieres que le demos un poquito más al texto de función? Para igual le darle. Eh, pues yo diría que sí, y a lo mejor no todo, ¿no? Porque pues es el análisis de un problema lógico ahí pues lo que es un sofisma, ¿no? Que parece que se resuelve, pero no. Y justamente se centra